Hola, bienvenidos a Ventana Europa. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. Pedro Sánchez contra las cuerdas. El escándalo de corrupción del Partido Socialista, al cual pertenece el jefe de gobierno español, está envuelto en una trama de supuestas comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Unas revelaciones que han puesto en jaque al círculo más cercano de Pedro Sánchez y del PSOE. Analizamos la fuerte crisis política por la que atraviesa España. Los países miembros de la OTAN se preparan para la cumbre anual en La Haya. Con la guerra en Ucrania como telón de fondo, la discusión se centrará en el aumento en el gasto de defensa presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende que los países lo aumenten un 5% del Producto Interno Bruto de cada país. Además, se debatirá sobre los nuevos retos como el rearme frente a Rusia y la incomodidad que genera China. No al turismo masivo. Barcelona nuevamente salió a las calles para rechazar el impacto negativo del modelo turístico actual en su calidad de vida. Los activistas rechazan el turismo descontrolado, especialmente a través de plataformas como Airbnb, y exigen al gobierno políticas que prioricen a los residentes frente a los intereses del sector turístico. ¿Será un espejo para el resto de Europa del Sur? Pedro Sánchez afronta posiblemente la peor crisis de su gobierno, una tormenta política que involucra al círculo más cercano del jefe de gobierno español y del Partido Socialista PSOE. En los últimos días se ha revelado que varios altos cargos del partido, presuntamente, habrían participado de una trama de corrupción que incluía cuantiosos pagos a cambio de la concesión de contratos de obra pública. Todos los involucrados, incluido Sánchez, han negado las acusaciones. Se trata del llamado por la prensa española triángulo tóxico, conformado por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Santos Cerdán, secretario de organización del gobernante PSOE, dimitió a su cargo tras conocerse un informe policial que señala que podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro socialista José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. ¿Qué tan posible es una moción de confianza y la sobreviviría Pedro Sánchez? Vamos hasta Madrid para saludar a nuestra corresponsal Marina Colorado. Marina, ¿de qué se trata lo que ha sido calificado como el mayor escándalo para Pedro Sánchez en sus 7 años de mandato? Voy a empezar con algo de contexto para comprender mejor la situación. Todo se enmarca dentro de una investigación más amplia que involucra, por un lado, a un personaje llamado Koldo García, exasesor de quien fuera ministro socialista de Transportes y Obras Públicas de España entre 2018 y 2021. A este Koldo García se le investiga por haber cobrado comisiones por adjudicación de contratos públicos a empresas privadas, como por ejemplo la compraventa de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. De estas comisiones se habría beneficiado también el mencionado ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que además había sido el anterior secretario de organización del Partido Socialista hasta que llegó Santos Cerdán. Desde que salió a la luz este caso en 2024, Ábalos fue apartado del PSOE y, aunque sigue siendo diputado, no representa al partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Parlamento. Esta, la de Ábalos, fue una primera espina que los socialistas creían haber retirado de su plato, pero luego ha aparecido una segunda, mucho más difícil de tragar para el PSOE y sus socios de gobierno. Koldo García, este comisionista, grababa todas sus conversaciones telefónicas. Esas grabaciones están siendo analizadas por la Policía Judicial, que el jueves 12 de junio publicó un informe en el que, además de esos dos involucrados que ya hemos nombrado, aparecía el nombre del que era, hasta hace unos días, el secretario de organización del Partido Socialista y número 3 del partido gobernante en España, Santos Cerdán. Esto detonó una explosión en las filas socialistas, ya que no solo era una manzana podrida, sino que esto demostraba que había más. Audios en los que se hablaba del reparto de dineros de mujeres, posiblemente prostitutas, y el problema es que ambos secretarios de organización fueron nombrados directamente por Pedro Sánchez, eran del círculo de confianza del presidente del gobierno. Para intentar frenar los efectos de esta onda expansiva de la explosión, Pedro Sánchez ha pedido perdón varias veces a la ciudadanía, al partido. El PSOE ha echado a ambos implicados de sus filas. Santos Cerdán ya no es tampoco diputado socialista, pero todo el mundo dentro y fuera del partido pide más contundencia contra la corrupción y garantías de que no salga nueva información que les pueda perjudicar, algo que es imposible de afirmar. Entendiendo esto, ¿cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrenta el jefe de gobierno español?
Como digo, este caso ha conmocionado profundamente a los integrantes del Partido Socialista, incluido al presidente del Gobierno, que asegura que no sabía nada de lo que estaba sucediendo hasta que leyó el informe publicado esa misma mañana de jueves 12 de junio. Hemos hablado con periodistas muy cercanos a la investigación y dicen que ahora mismo el ambiente dentro del Partido Socialista es de absoluta desconfianza y de incluso dicen paranoia sobre quién puede estar implicado, qué nuevos audios puede haber. No hay tranquilidad en las filas socialistas y esto se traslada también a los socios de investidura y de gobierno. Recordemos que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo gracias a los votos de investidura de varios grupos parlamentarios que han dejado ver su malestar y decepción ante lo que está sucediendo. Todos piden más contundencia y, como digo, más garantías contra la corrupción y aseguran que la excusa de que la legislatura tiene que continuar hasta 2027 para evitar que llegue la derecha al poder no vale a cualquier precio y que la corrupción es un precio demasiado alto que pagar. Sin embargo, ningún grupo, salvo la oposición de derecha y de ultraderecha, está dispuesto a llevar a cabo una moción de censura ni a que haya elecciones anticipadas, porque hacerlo ahora sería letal para las izquierdas del país que están en un momento bastante crítico. Veremos qué pasa de aquí a unas semanas. Recordemos que el 5 de julio hay un comité federal del Partido Socialista en el que se espera que se den varios cambios importantes en las filas del partido y que el 9 de julio Pedro Sánchez hablará de este caso en el Congreso de los Diputados. Así que si de aquí a entonces ha salido nueva información dañina para el Partido Socialista, como por ejemplo información que implique directamente a Pedro Sánchez o que implique que el dinero de las comisiones ha ido a parar, a financiar al Partido Socialista, puede que la legislatura entonces sí tenga los días contados. Bueno, un panorama bastante complejo para Pedro Sánchez. Gracias, Marina. Y hay expectativa por la cumbre de la OTAN en La Haya. La reunión de los aliados del Tratado del Atlántico Norte ocurre en medio de un contexto de seguridad bastante complejo. El principal objetivo será la revisión del gasto en defensa. Se pretende subir el objetivo al 5% del Producto Interno Bruto. El presidente de Estados Unidos ha sido insistente en que se debe garantizar ese significativo incremento. Pero países como España, Bélgica, Canadá e Italia piden que el enfoque sea más flexible, incluso que haya excepciones para las naciones que tienen una mayor presión fiscal. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó a los Estados miembros a comprometerse a aumentar el gasto militar, argumentando que, abro comillas, Europa está bajo ataque. Precisamente la guerra en Ucrania estará como uno de los telones de fondo en la cumbre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá, pero no estará presente en la sesión principal. La cumbre de la OTAN en La Haya será breve y concisa. Se centrará en asegurar la unidad de pensamiento sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Además, es una cumbre que refuerza la credibilidad, el liderazgo y la unidad de la OTAN. Se centrará en el objetivo del 5% y eso es lo más relevante ahora mismo. Será el centro de la discusión de la cumbre. Si bien la escalada de tensión entre Israel e Irán fue protagonista en la reunión del G7 que se realizó en Canadá, la salida intempestiva de Donald Trump también fue protagonista. El más afectado fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tenía previsto reunirse y hablar con su homólogo estadounidense para pedirle apoyo con más armamento. Además, no hubo comunicado conjunto sobre Ucrania y otro de los temas clave, el comercio. Esto tras las amenazas de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Zelensky se vio obligado a conformarse con que Canadá emitiera un resumen instando a un cese el fuego incondicional en territorio ucraniano y a la espera de mayor acción en la cumbre de la OTAN. Una vez más, Barcelona es epicentro de quienes le dicen no al turismo de masas. Miles salieron a las principales calles de la ciudad para rechazar el aumento descontrolado de precios de la vivienda, la saturación urbana y la pérdida de identidad, además de los daños medioambientales que genera el turismo masivo. Aunque el turismo sigue siendo vital para la economía local, muchos residentes creen que actualmente beneficia más a inversores y grandes empresas en vez de a la comunidad. En España, el turismo representa más del 12% del Producto Interno Bruto, un movimiento que se vio el año pasado en ciudades como Lisboa, Mallorca, Ibiza y Venecia. Las pistolas de agua volvieron a las calles de Barcelona, convirtiéndose en el símbolo de los activistas. Cientos de manifestantes salieron para rechazar el modelo actual turístico, que según ellos les expulsa de sus barrios, degrada el entorno y prioriza la economía de visitantes frente a las necesidades vecinales.
Nosotros necesitamos un turismo responsable, no un macroturismo, sino un turismo que respete la salud, respete el trabajo, respete la dignidad y respete a todas las trabajadoras que trabajamos en este sector, ¿no?, turístico, porque lo único que nos trae es pobreza. Nosotras no tenemos beneficio de este turismo, de este macroturismo. Las protestas en Barcelona son las últimas de un creciente movimiento que ha ganado ímpetu por temas relacionados con la calidad de vida, como el elevado costo de la vivienda y los daños medioambientales, que, según manifestantes, son consecuencia del turismo excesivo. Aunque los organizadores insisten en que su objetivo era concientizar sobre las repercusiones negativas del turismo de masas, más no contra el turista en sí, fueron varios los extranjeros que se vieron afectados e increpados por los manifestantes. Queremos sí una economía que pueda traer prosperidad a la ciudad y beneficiar a las vecinas, y esta economía no es el turismo, lo sabemos porque llevamos años así, y lo único que estamos consiguiendo es más precarización, más pobreza y que la gente se esté yendo de la ciudad. No queremos ser una Ibiza. El movimiento, que empezó en 2024, logró además que el Ayuntamiento de Barcelona aprobara una propuesta de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028 y devolver así 10.000 pisos al uso residencial, con el fin de atajar la crisis de la vivienda en la ciudad y dar una solución a aquellos con más dificultades de acceso, como los jóvenes. España, el Reino Unido y la Unión Europea lograron un acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. El pacto establece un modelo pionero de cooperación tripartita, pues eliminará la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el mercado único de la Unión Europea y la unión aduanera. Además, el Reino Unido mantiene soberanía y capacidad militar en Gibraltar, un acuerdo histórico y práctico que redefine la relación del Peñón. Y terminamos en Lisboa, porque es la ciudad anfitriona del Europride 2025. Se trata de la mayor celebración y reivindicación de los derechos LGTBIQ+ en Europa. Durante 9 días, Lisboa es el escenario de exposiciones, espectáculos y charlas para conmemorar el orgullo de la diversidad sexual. Esta edición del Europride representa un hito para Portugal, con un fuerte respaldo institucional y comunitario, consolidando su liderazgo como una ciudad inclusiva en el viejo continente. Debemos estar vigilantes contra la extrema derecha. El discurso actual no es bueno en absoluto. Debemos estar vigilantes. Debemos aprovechar el Europride para dar a conocer que no tenemos miedo, que somos fuertes, que queremos defender nuestra posición y que se respetan nuestros logros. No daremos un paso atrás. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Sigan con más en France 24 y en france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.